Bendiciones del Altísimo, mis amados hermanos. Bienvenidos a un- a una clase más de nuestro taller de evangelismo profético. Em, no quiero empezar sin antes, primero, que podamos leer unos pasajes bíblicos, siempre siempre reforzando la importancia de la compasión y de la misericordia. Es muy importante que en el corazón del evangelista haya compasión y misericordia. Si en nuestro corazón no hay compasión y misericordia por las almas, pues no va a pasar absolutamente nada. Hay un libro, hay un libro que no encontraba y se llama La vida de Jesús, su arresto y crucifixión. Es un libro que desmenuza y desglosa. Lo escribió el doctor Ron Charles. Es un libro, es muy corto, son como 46 páginas, pero relata de una manera impresionante el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Usted sabe que hay cosas que Mateo narra, hay cosas que Lucas narra, hay cosas que Marcos narra, hay cosas que Juan narra, pero hay cosas que ninguno de ellos cuatro narra, que están en el libro del profeta Isaías o que están en los salmos mesiánicos. Por ejemplo, ninguno de los evangelios narra que a Jesús le escupían la cara y que le arrancaban la barba. Pero los salmos, David en algunos salmos mesiánicos sí narra esto. Y posiblemente también hay cosas que Mateo, que los cuatro evangelistas no narran y que tampoco Isaías narra o que posiblemente David no narra. Pero cuando uno va a la historia, porque hay mucho registro de esto, hay mucho registro históricamente de cómo crucificaban a un reo, cómo le flagelaban, pues aunque no está allí escrito, uno va a la historia y uno ve cómo lo hacían y entonces dice uno, wow, o sea, tremendo lo que Jesús vivió por nosotros o lo que la historia dice que Jesús vivió por nosotros. Hay otro libro, hay otro libro que tengo por acá. Permítame, creo que es este. Hay dos libros bien fuertes, bien tremendos. Eh, Hay un libro que compré hace algún tiempo, se llama El juicio a Jesús el Nazareno. Este libro es un libro interesantísimo porque es de un judío que él decide reactivar el juicio que le hicieron a Jesús. Él toma todas las pruebas, él es conocedor del derecho romano, es un doctor en leyes impresionante y él decide retomar el juicio de Jesús como si él fuese el abogado. Todas las pruebas que se sumaron al juicio, todos los testigos que estaban allí y él en este libro vuelve a levantar el juicio y se da cuenta que definitivamente uno de los juicios con más uno de los juicios con más, uno de los juicios con más inconsistencias, sin duda alguna, es el juicio que se le hizo a Jesús. Entonces, entre estos dos libros encuentra uno cosas históricas que uno dice impresionante todo lo que Jesús vivió por nosotros, para traer salvación, para traer redención sobre nuestras vidas. Y hay unos pasajes bíblicos que nos habla precisamente de eso, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios y de cómo nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa misma compasión cuando vamos a evangelizar. Eh, Silencié a todos en algún momento, al final, como siempre hace nuestro pastor Luis, daremos tiempo para algunas preguntas. Tengan allí sus preguntas a la mano para poder contestarlas al final y que podamos también responderlas. Entonces, es impresionante y qué bueno poder ver y comprender un poco acerca de la misericordia de Dios y la compasión de Dios. Y hay algunos pasajes que nos hablan en las escrituras
acerca de esa compasión que Jesús tenía siempre antes de sanar a los enfermos. Y podríamos irnos a Mateo 9:36. Este simplemente es como una antesala de lo que vamos a tocar hoy. Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice la escritura. La mies es mucha, desde el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que os envíe más obreros. Es muy común en cada ocasión donde Jesús sana a alguien la palabra compasión. La palabra compasión y la palabra misericordia rodean los milagros de Jesús. Si nos vamos al versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Acuérdese, el evangelio del reino: predicación, sanidad, liberación de endemoniados y consolación. Y decía: y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes que tuvo compasión. Mateo 14:14, voy a ir muy rápido. Mateo 14:14 dice, desde el 13: oyéndolos Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El versículo 13 dice, el versículo 14: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta palabra compasión allí está rodeada de 2 milagros. La Biblia dice en el versículo 14 que sanó a los que estaban enfermos, y luego está hablando de la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000, este milagro tan tremendo que Jesús hizo, está antecedida de algo que se llama compasión. La sanidad de todos los enfermos que estaban allí está antecedida de la palabra compasión. Sin duda alguna, amados, uno de los grandes generadores de poder en la iglesia es la compasión. Uno de los grandes generadores y uno de los grandes activadores del evangelismo, de las sanidades y los milagros cuando salimos a predicar el evangelio, tiene que ser la compasión. Porque eso era lo que rodeaba a Jesús, ¿no? La necesidad del pueblo movía a Dios a compasión, y esa necesidad movía a Dios a compasión, y esa compasión desataba el poder. Recordemos, y lo hablábamos al principio, que la palabra misericordia está compuesta de 2 palabras: miseria y cor. Miser y cor. Miser es miseria y cor es corazón. En otras palabras, la palabra misericordia tiene que ver con miseria y corazón, que traduce o significa poner el corazón en la miseria de los demás. Cuando yo tengo misericordia, lo que yo estoy poniendo es mi corazón en la miseria de los demás, en el dolor de los demás, en la enfermedad de los demás, en la angustia de los demás. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a movernos. Eso es lo que nos tiene que mover a nosotros: la compasión y la misericordia. También nos encontramos en Mateo 15:32. Están muy seguidos estos pasajes. La alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mire que esta alimentación de los 4,000 también está antecedida de una palabra que se llama compasión. Porque tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no han comido nada. Para los discípulos la respuesta era fácil: regrésalos a su casa.
pero el Señor estaba viendo, me han seguido 3 días y no tienen que comer. O sea, yo tengo compasión de ellos, no los voy a devolver sin comer o que desmayen por ahí del hambre. Y esa compasión, note la palabra compasión, compasión, compasión y sanó enfermos, compasión y sanó a muchos enfermos, compasión y dio provisión. Ahora, si usted nota, la mayoría de los enfermos a los que Jesús sanó, los leprosos, el ciego Bartimeo, siempre clamaron misericordia. Qué tremendo que un Dios que tiene compasión y un pueblo que pide misericordia, qué tremendo que nuestro Dios tiene compasión de un pueblo que pide misericordia. Y cuando la compasión y la misericordia se juntan, algo tiene que suceder. Siempre la Biblia relata eso. Jesús tuvo compasión. Y veamos algunos pasajes donde la Biblia dice que ellos clamaban. Por ejemplo, Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús vino, y aunque muchos le intentaban callar, Jesús vino y le sanó. Entonces, note, un Dios como el nuestro, que tiene compasión, y un pueblo que pide misericordia. Cuando el pueblo pide misericordia, Dios tiene compasión, misericordia y compasión. La compasión de Dios y la misericordia del pueblo tienen que desatar algo sobrenatural. Tienen que desatar el poder de Dios. Por eso, por lo general, los grandes avivamientos se han dado en los lugares de mayor crisis. Los grandes avivamientos no se han dado en medio de la gran opulencia, sino en medio de un pueblo que clama misericordia. Si uno va a ver el despertar o avivamiento que hubo en Almolonga, era un pueblo que pedía misericordia. Era un pueblo que pedía misericordia. Era un pueblo de borrachos, de ebrios. Era un pueblo donde las cárceles, las clínicas, los hospitales ya no cabía nada más. Y cuando uno va a estudiar la mayoría de los avivamientos, se encuentra uno, amados, que eran lugares deplorables, lugares donde nadie quería entrar. Entonces, son lugares donde claman misericordia. Son lugares donde se demanda misericordia. Y cuando ya hay desespero y claman por misericordia, misericordia, esa misericordia que ellos piden se junta con la compasión de Dios y se han dado los más grandes despertares de todos los tiempos en medio de las naciones. Entonces, ¿dónde Dios quiere provocar algo en el Bronx? ¿Dónde Dios quiere provocar algo en Nueva York? ¿Dónde Dios quiere provocar algo en Filadelfia? ¿Dónde Dios quiere provocar algo en Colombia? Donde Dios quiere provocar algo, donde claman por misericordia, donde ya la gente está desesperada, y cuando el pueblo de Dios llega a esos lugares, llega la compasión de Dios y algo se tiene que desatar. Ahora miremos Marcos 1:41. Esto simplemente como algo que me parece que es muy importante que toquemos, porque no podemos hablar simplemente de procesos, de maneras, sin anhelar traer un despertar en el corazón y que haya una compasión y que se despierte una compasión en el corazón de cada uno de los evangelistas. Marcos 1:41 dice, Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Qué tremendo. Allí encontramos la compasión, la misericordia, la miseria de un hombre. Y mire qué termina generando. Termina generando una sanidad. Y estamos hablando de un leproso. Vino a él un leproso, rogándole misericordia, rogándole, e hincada la rodilla, hincó la rodilla. Eso es misericordia. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y mira quién le dice, si quieres, puedes limpiarme. Permítame esta versión, Marcos 1:40. Permítame, quisiera leerla en la NTV. Marcos 1:40. Marcos 1:40.
Mire cómo lo relata la escritura en Marcos 1:40. Me parecen un dato muy interesante. Marcos 1:40 dice así: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: si quiero, sé sano. Entonces, otra vez encontramos misericordia y otra vez encontramos compasión. Un lugar donde haya miseria, un lugar donde haya dolor, un lugar donde haya hambre, un lugar donde haya desespero, un lugar donde haya gran necesidad. Llegue un pueblo con la compasión de Dios, y cuando la compasión de Dios llega donde está la miseria del hombre, tiene que provocar algo, tiene que traer un despertar o, por qué no, un avivamiento. Marcos 5:19, mire lo que dice. Marcos 5:19 dice así la palabra de Dios. Mas Jesús, el endemoniado gadareno, Marcos 5:19. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, Jesús le está diciendo al endemoniado gadareno: ve y dile a los de tu casa, porque el endemoniado gadareno, o el endemoniado gadareno, o el hombre de Gadara más bien, porque ya no estaba endemoniado, le estaba diciendo: déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, devuélvete a los de tu casa y diles cómo yo he tenido misericordia de ti. Amados, misericordia, amados, con los enfermos, misericordia con los perdidos, misericordia con los abatidos, misericordia con los endemoniados, no misericordia con los demonios. Recuerde que a los demonios lo que tenemos que darles es un adelanto del infierno venidero. A los demonios se les tiene que dar un adelanto del infierno venidero, porque nosotros, la iglesia, somos las arras de los demonios. Nosotros somos un adelanto del infierno, así como el Espíritu Santo es un adelanto de la gloria venidero. La iglesia tiene que darle a los demonios y al diablo en esta tierra un adelanto del infierno venidero. Y él le decía: déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, ve y dile a los de tu casa como yo tuve misericordia contigo. Cada vez que usted ve a una persona endemoniada, cada vez que usted ve a una persona insultándole, gritándole, cada vez que usted ve a una persona matando, robando, tenga misericordia, porque está endemoniado. La Biblia dice que la gente no pasaba por este cementerio. La Biblia dice que la gente no pasaba por este cementerio porque este hombre venía, estos endemoniados venían, lo golpeaban. Sin embargo, la Biblia dice, y Jesús al final termina diciendo: ve y diles como yo tuve misericordia de ti. Amados, de los endemoniados también hay que tener misericordia, de los que matan, de los que roban, de los que violan, de los que golpean, de los que asesinan. Pero pastor, ¿cómo vamos a tener misericordia de esa gente? Amados, porque si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros, nosotros posiblemente seríamos los asesinos o los violadores. Nosotros no tenemos que decir: el pecado que ellos hicieron fue bueno. No, para nada. Nosotros no podemos decir, avalar lo malo que ellos están haciendo. Nosotros no lo podemos hacer. Pero nosotros como iglesia sí tenemos que tener misericordia de la persona como tal. Pero es que mató, pero es que asesinó, pero es que robó, pero es que es un drogadicto, está endemoniado. Hay que tener misericordia. Uno tiene misericordia de los rehenes. ¿Y sabe qué es un endemoniado? Un endemoniado es un rehén que necesita ser liberado. Uno no puede enojarse con el secuestrado y con el secuestrador. Uno no puede. Uno se disgusta con el secuestrador, pero con el secuestrado, creo que el mundo entero conoció la operación Jaque que se hizo en Colombia hace algunos años. Una liberación de secuestrados que el ejército hizo
donde liberaron a una mujer, Ingrid Betancourt, y a algunos norteamericanos. Y fue la operación, se conoce como la operación perfecta. No se disparó una bala. Todo fue en medio de camuflaje, de hacerse pasar, y al final los liberaron a todos. ¿Y sabe cuál era el deseo? El deseo era que ninguno de los rehenes muriesen. Entonces, en un secuestro, el ejército busca, si es posible, bajarse a los secuestradores, pero a los rehenes no. Pues los endemoniados son rehenes del diablo y a ellos hay que liberarles. Pero es que pastor me escupió, pero es que pastor me insultó. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Me gusta una expresión que el apóstol Randy nos decía y me impactó mucho. Yo creo que cambió algo en mi vida cuando yo escuché al apóstol Randy decir, los que asesinaron a Jesús o los que mataron a Jesús no eran malos, simplemente no sabían lo que hacían. Qué tremendo, qué tremendo. Los que asesinaron a Jesús o los que mataron a Jesús no eran malos, simplemente no sabían lo que hacían. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero les te escupían, maestro, pero te arrancaban la barba, maestro, pero prefirieron escoger a Barrabás y soltar a Barrabás, que ese sí era un asesino, y prefirieron crucificarte a ti, pero te pusieron una corona en la cabeza de espinas y te golpeaban con un palo, pero te flagelaron, pero te rasgaron la piel, maestro. Mientras que los discípulos, porque los expulsaron de Samaria, fueron y le dijeron a Jesús, Maestro, que descienda fuego del cielo. Solamente porque los expulsaron de Samaria, ya querían que descendiera fuego del cielo. A Jesús le arrancaron la barba, lo escupieron, le rasgaron la piel a garrotazos. Cuando lean este libro se van a dar cuenta y ¿por qué no van a derramar lágrimas y decir, wow, él pudo haber salido de esa cruz, él pudo haberse escapado de ellos? Alguna vez a él lo quisieron arrestar y él pasó por en medio de la multitud y la multitud no le vio. Lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en los asesinos, en los violadores, en los matones, en los jíbaros, en los narcotraficantes. Estaba pensando en una humanidad que estaba secuestrada, en una humanidad que no sabía lo que hacía. Y Jesús le dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, están cegados. Y amados, uno cuando ve a un cieguito o a un invidente golpeándose contra las paredes y derrumbando los floreros de la casa, uno no se enoja con el invidente. ¿Sabe por qué? Porque está ciego, no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. Entonces me llama mucho la atención que el hombre de Gadara, Jesús le dice, oye, devuélvete a tu casa y dile a los de tu casa cómo yo tuve misericordia de ti. Entonces la Biblia a mí me manda a tener compasión de los enfermos, pero también me lleva a tener compasión y misericordia de los endemoniados. Cuando nosotros experimentamos ese amor tan profundo de Dios por el pecador, el poder de Dios se desata. Te lo repito, la Biblia dice que Dios tenía compasión, pero la Biblia dice que los enfermos le pedían misericordia a Jesús. Cuando Dios tiene compasión de un pueblo que pide misericordia, cuando esas dos cosas se juntan, algo tiene que pasar. Por eso los más grandes avivamientos se dieron en lugares de una crisis, en lugares donde se demandaba, donde había miseria, Y cuando tú le pones corazón y compasión a la miseria de alguien, Dios va a traer un despertar. Pero es que pastor, yo no soy un Benny Hinn, yo no soy Pedro Hinn, yo no soy Luis Hinn, yo no soy Roxana Hinn, pastor. Pastor, pero es que yo no soy Luis Ávila o yo no soy Chailí Ávila, pastor. Pastor, pero es que yo no soy Roxana Luna o Luis Luna o Claudia Luna. No, es que no necesitamos ni ser, Dios bendiga a Benijín, Dios bendiga a todos estos hombres, Dios los bendiga, pero es que no necesitamos ser ellos. Simplemente necesitamos tener la compasión de Dios,
llenos del Espíritu Santo, la compasión de Dios e ir a un lugar donde clamen misericordia y entonces allí van a darse los milagros, independientemente de cuál apellido tengas tú. Lucas 5:19, mire Marcos 9:22. Marcos 9:22. Marcos 9:22. Créame que me interesan más decir estas cosas reveladas para que las podamos entender. De lo demás, pues yo sé que usted tiene ya el manual y usted podrá leer, porque hoy voy a tratar de avanzar lo más que puedo, lo más que pueda. Pero esto es lo más importante, cosas que podamos entender en el espíritu y decir, wow, sí, compasión y en lugares donde clamen misericordia. Y cuando la compasión y la miseria de un pueblo se juntan, algo tiene que pasar, pero que el evangelismo en nosotros sea un derramar del corazón, porque nadie vaya al infierno, porque todos procedan al arrepentimiento. Marcos 9:22, mire lo que dice. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y Jesús 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este dicen que era un espíritu epiléptico. Y lo más tremendo es que en el versículo 21 se deja dar claro qué es lo que quiere el diablo con la humanidad y qué es lo que quiere Dios con la humanidad. Mire, el 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y luego dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. O sea, los demonios vienen es a matar, a hurtar y a destruir. El padre le dice, mira, desde niño, ya es un muchacho, posiblemente tenía 30 años o iba a llegar a los 30 años, es un muchacho. Y desde niño los demonios lo echan en el agua o en el fuego y buscan matarle. Eso es lo que buscan los demonios en una persona. Entonces, hay que tener misericordia no de los demonios, hay que tener misericordia de los endemoniados. Y luego el padre reconoce a Jesús y le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Qué tremendo. Desde niño un demonio tenía a este muchacho y buscaba matarle. Y el padre viene y le dice, pero si tú puedes, ten misericordia. Compasión y misericordia juntas desatan el poder de Dios. Lucas 18:38. Por eso cada vez que nosotros oremos por las naciones, por Filadelfia, por Estados Unidos, por Colombia, siempre pidámosle al Señor, Señor, llénanos de compasión, Señor. Quítanos ese enojo, porque es que anteriormente a mí me gritaban y yo ya sacaba la pistola. A mí anteriormente me insultaban y se me busca salir ese viejo hombre. No deje salir ese viejo hombre en el evangelismo, porque anteriormente a usted le golpeaban y usted devolvía el manotazo. No, ahora no, ahora no. Ahora usted tiene que tener compasión, la compasión de Dios en medio de un entorno de miseria. Tiene que traer algo nuevo. Lucas 17:13. Lucas 17:13, mire lo que dice. Lucas 18:38. Dice, estamos hablando de un ciego de Jericó recibe la vista.
Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Qué le pedía la gente a Jesús? Ten misericordia de mí. Esos son esos comunes acuerdos con Dios. Yo siempre he creído que rogamos y rogamos para que alguien sea lleno del Espíritu Santo. No hay que rogar eso. Es que ser lleno del Espíritu Santo no es una petición mía. Ser lleno del Espíritu Santo es una promesa de Dios. O sea, hay cosas que Él prometió y que yo no tengo que rogar y rogar y rogar. Hay cosas que Él prometió. Yo simplemente tengo que creerlas. Y ese es uno de los casos. La gente le gritaba a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente intentaba callarles: mira, estás haciendo mucha bulla. Jesús se devolvía y decía: ven, ven, alguien está diciendo ten misericordia de mí. Él pide misericordia y yo tengo compasión. ¿Cómo no lo voy a sanar? Como cuando uno dice: ustedes con hambre y yo con comida. Es más o menos un ejemplo. Ustedes con hambre y yo con comida. Él pide misericordia y yo tengo compasión. Pues están pidiendo misericordia y yo tengo compasión. Juntemos la compasión de Dios con la miseria de la humanidad para que se desate el poder de Dios. Y algo tiene que suceder. Y el último pasaje, para que entremos en contexto, Lucas 17:13. Lucas 17:13. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Un pueblo en medio de la miseria y un Dios de compasión caminando en medio de ellos. Algo tiene que provocar. Por eso es muy importante que nosotros, nuestro mayor deseo sea impregnarnos del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. Recuerden, amados, la misericordia por lo general no tiene un buen olor. La misericordia por lo general en este mundo no tiene un buen olor. El ir y predicar al habitante de calle, el ir y predicar a personas que no se han bañado, que tienen mal aliento, que huelen a heces. El ir y estar al lado de personas que posiblemente para muchos ni comer delante de ellos porque posiblemente da repugnancia. La misericordia en este mundo no huele rico, pero en el cielo es olor grato, es olor grato, es olor grato. Dejémonos llenar del amor de Dios. Para eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y por eso el fruto del Espíritu Santo es amor. Muchos dicen que cuando Gálatas dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, muchos dicen que está mal leído, sino que lo que Pablo estaba diciendo era, más el fruto del Espíritu es amor. Y el amor tiene gozo, paz, y se junta con 1 Corintios 13 y 14, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero muchos autores dicen que lo que la Biblia dice es, más el fruto del Espíritu es amor.
Ese es el fruto del Espíritu, amor. Y porque el amor contiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Independientemente de cómo lo leamos, o si usted cree que son 9 o que es 1, independientemente, allí están. Pero sin duda alguna, el fruto del Espíritu es amor. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver sanidades, queremos ver liberaciones, queremos ver el evangelio del reino. El evangelio del reino se tiene que predicar por compasión, con misericordia. El evangelio del reino se tiene que predicar la gran comisión, el ministerio de la reconciliación tiene que estar impregnado de compasión y de misericordia. No es para que la gente diga, oh, ¿cuántos evangelicé? No es para que la gente diga, oh, cómo Dios me usa. No es para eso. El poder de Dios no levanta apellidos, no levanta ministerios. El poder de Dios se manifiesta, la compasión de Dios se manifiesta a través del poder donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay necesidad, amados. Por eso revisen los milagros, los grandes avivamientos donde han sido. Y han sido en lugares donde se grita continuamente, donde un pueblo grita continuamente misericordia, misericordia. Y un pueblo que grita misericordia hace descender la compasión de Dios. Algo tiene que provocar, algo tiene que provocar. Me llama tremendamente la atención esto que estamos hablando. Y voy a compartir un poco de diapositivas. Voy a compartir diapositivas. Muchas de las cosas que he estado compartiendo en algunas reuniones no están en el manual. Posiblemente las diapositivas están más completas que el manual. Entonces, pero no se preocupe que en su momento, en su momento, muy pronto, ya a punto de terminar, en su momento, todas estas diapositivas se las entregaremos al pastor Luis y el pastor Luis sabrá qué hacer con ellas, ¿vale? Entonces, empecemos con esta frase. Si tú no vas, las señales nunca te seguirán. Si tú no vas, las señales nunca te seguirán. La Biblia dice en Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Qué tremendo que las escrituras nos están hablando y diciendo, estas señales van a seguirte. ¿Y cuando a mí me sigue alguien? A mí me sigue alguien cuando yo voy. Yo no puedo decirle a alguien, oye, sígueme. Oye, sígueme. Sígueme. Oye, pero no estás yendo a ningún lado. Ah, ok. A mí solamente me pueden seguir cuando yo voy. La Biblia pareciera ser que nos está enseñando y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe una cosa? Si yo no voy y predico, sin duda alguna las señales no me seguirán. Amados, los milagros y las señales, sin duda alguna, siguen al predicador, porque el objetivo de las señales y de los milagros es respaldar la palabra de Dios. Entonces, es muy importante dentro del evangelismo la compasión, pero es muy importante dentro del evangelismo la predicación del evangelio. Las buenas nuevas sin poder, son las mismas malas de siempre. Las buenas nuevas de poder son las mismas malas de siempre. Somos un pueblo que cree en los milagros. Somos un pueblo que no somos cesacionistas. Recuerde que los cesacionistas dicen que los dones y el poder de Dios pararon con los 12 apóstoles. Pero nosotros no creemos eso, nosotros no somos cesacionistas. Nosotros seguimos creyendo que el poder de Dios se manifiesta y aún más en estos tiempos, al final de los tiempos. Entonces, las buenas nuevas sin poder son las mismas malas de siempre. Necesitamos un pueblo que crea en milagros. Necesitamos un pueblo que siga creyendo que Dios sigue sanando, que Dios sigue liberando, que Dios sigue levantando muertos, que Dios sigue sanando enfermos, dando vista a los ciegos, destapando el oído a los sordos, haciendo hablar a los mudos, sanando del cáncer, sanando de la leucemia, sanando del lupus, sanando de la lepra.
Necesitamos un pueblo que vaya, evangelice, predique, llenos del amor de Dios, pero que crean que Dios todavía se sigue moviendo con señales y con milagros. Sin duda, una de las contradicciones más tremendas que la iglesia ha experimentado en alguno de sus sectores es predicar un evangelio de buenas nuevas sin poder. Simplemente letra y dogmas, lo cual en ningún momento fue lo que Dios había planeado. Veamos algunos pasajes bíblicos. Primera de Corintios 2 del 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino consiste en qué? En poder. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Qué tremendo que el evangelio, dice el apóstol Pablo, no llegó a vosotros solamente con palabras, sino también con poder, en el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:10-11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Los cesacionistas dicen que ya hoy en día el poder de Dios ha cesado y que solamente han quedado las escrituras. Pues yo creo en el poder de las escrituras, pero yo también creo en personas y es imposible no creer, porque creo que todos hemos sido testigos de una sanidad. Todos hemos sido testigos de un milagro, todos hemos sido testigos de exámenes que nos han sacado y luego hemos ido del médico y el médico ha corroborado que el cáncer, que el tumor ha desaparecido. Yo me acuerdo de una de las primeras veces que el Señor sanó mi vida. Me entraron a la clínica con un fuerte dolor abdominal. Cuando el médico entró, dijo, lo que usted tiene son cálculos. Y me canalizaron y me tenían allí. Cuando me suena el celular y era uno de mis pastores que me llama, esto fue hace más o menos unos 25 años, uno de mis pastores me llama y me dice, estoy aquí en el hospital, afuera. Entonces yo le dije, bueno, pide permiso para que te dejen entrar. Bueno, él hizo todo lo que un pastor sabía hacer para que lo dejen entrar a una clínica. Y cuando menos pensé, estaba al lado de la camilla mía. Puso las manos sobre mí y es un hombre que Dios le usa y oró por mí. Y a los segundos de orar por mí, el dolor desapareció. Cuando el médico vino, tocó, apretó, chuzó con los dedos y me dijo que qué sentía. Yo le dije, médico, mi pastor acaba de entrar, acaba de imponer manos sobre mí y yo creo que el Señor me sanó. Y el médico empezó a chuzar y a chuzar, pero te tiene que estar doliendo. Y yo, no me está doliendo nada. Y desde hace más o menos unos 25 años yo no tengo cálculos. Sin embargo, mi hermano Josué es generador de cálculos. El médico le dijo, si yo te opero de cálculos, tendría que dejarte un cierre porque tu cuerpo genera cálculos continuamente. Y mi hermano Josué es alguien que continuamente está sufriendo de cálculos. Y yo doy gracias a Dios y yo digo, Señor, de lo que me libraste tú, porque no solamente, no, yo estoy convencido que no solamente hizo desaparecer esas piedritas, sino que sanó mi cuerpo, mis huesos, de que yo volviera a sufrir durante toda mi vida de cálculos y hasta el día de hoy, 25 años después, yo no tengo cálculos. Yo me acuerdo que mamá, antes de partir con el Señor, yo siempre digo que el Señor primero sanó a mamá antes de llevársela. Yo creo que el Señor dijo, bueno, yo no te voy a traer enfermita, te voy a sanar primero y después te traigo al cielo. Porque mi mamá como 20 días, 15 días antes de ella partir con el Señor, mi mamá estaba escuchando una emisora cristiana y el predicador dijo, ponga la mano en la radio las personas que quieran ser sanas. Y mi mamá puso la mano en el radio y mamá dice que conforme ella puso la mano en el radio, sintió que algo se le venía por la vagina. Y cuando ella voltea a mirar, era una masa de carne que había salido de ella. Y mamá corre al baño y mamá dice, mijo, una masa de sangre, como si hubiera expulsado un tumor. Y fue un milagro impresionante, simplemente tocando la mano sobre la radio.
tocando la radio por donde el predicador estaba predicando. Entonces, eso es tremendo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. Mire que no estamos en ningún momento menospreciando la palabra y poniendo en alto el poder, sino que estamos encontrando las dos cosas, palabra y poder, porque es necesario que el poder respalde una palabra, pero es necesario que la palabra sea respaldada con poder. Entonces no estamos diciendo ni lo uno ni lo otro. Pablo está diciendo aquí, no llegó a vosotros en palabras solamente, en palabras solamente. O sea, que la palabra, la predicación del evangelio es importantísimo, amados, porque la predicación del evangelio es lo que trae fe sobre las personas para creer en Jesucristo. Y primera de Pedro 4, 10, 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Pedro estaba hablando no solamente a los de la iglesia, sino que estaba hablando de aquí en adelante. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ministrelo a los otros. Primera de Pedro 4:10. Quiero que leamos primera de Pedro 4:10 en distintas versiones. Primera de Pedro 4:10. Mire lo que dice, 4:10, 11. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Yo no sé si fue con ustedes, mis hermanos. Yo no sé si fue con ustedes o no sé a quién otros compartía también. Creo que fue, no sé si fue con ustedes, que hablábamos que el mundo utiliza el poder para traer control. Pero el poder que Dios da a la iglesia no es para traer control, sino para servir. Porque la Biblia dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, andaba haciendo el bien. O sea, los dones que ustedes tienen, los dones que el Espíritu me ha dado a mí, no son dones ni para negociar con ellos, ni para cobrar por ellos, ni para hacer un consultorio de adivinación y de sanidades. Los dones no son para eso, amados. Los dones no son para eso. Han habido personas que me han propuesto darme dinero para una palabra y pues lo último que nosotros vamos a hacer es eso, porque los dones no son para comprarse, ni los dones son para feriarse, ni para alabarnos nosotros. Los dones no son, los dones y el ministerio son un delantal que Dios ha puesto a la iglesia para que nosotros sirvamos a los que lo necesitan. Entonces, qué tremendo cuando la Biblia nos dice a nosotros en primera de Pedro 4:10, y esto habla de la vigencia de los dones y de los milagros. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene un don. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Cuando una persona es sana, ¿qué va a traer? Va a traer gloria a Dios. Cuando una persona es libre, ¿qué va a traer? Va a traer gloria a Dios. Cuando una persona sorda vuelve a oír, ¿qué va a traer? Va a traer gloria a Dios. Los dones son para provocar gloria de Dios en medio del pueblo hacia el Señor. Entonces, pues Pablo lo está diciendo allí. Amados, buenas nuevas sin poder. ¿Buenas nuevas de qué? Buenas nuevas para qué, amados. Las buenas nuevas que nosotros tenemos van acompañadas del poder de Dios. Por eso es muy importante la predicación. Pablo en ningún momento está descartando la predicación y poniendo por alto el poder, sino que la predicación es primero. Porque con la predicación yo estoy diciendo, Jesús te puede sanar. Con la predicación yo te estoy diciendo, Él murió por ti. Por tu llaga nosotros hemos sido curados. Con la predicación yo te puedo decir a ti, porque Jesús vino a liberar a los cautivos. Entonces, si yo solamente digo, Jesús vino a liberar a los cautivos, Jesús dice en su palabra que por su llaga nosotros hemos sido sanados. O sea, listo, yo estoy predicando una verdad, pero esa verdad tiene que ser comprobada. Ahora, no se asuste si usted ora por los enfermos, o no se asuste si usted al entorno suyo no se da una sanidad o un milagro. Lo importante es que usted predique,
Eso es lo importante, porque el que sana y el que liberta es el Señor. Pero prediquemos creyendo que Dios lo puede hacer. O sea, nosotros no sanamos, nosotros no hacemos nada de eso. El poder de Dios, Él es el que obra a través de nosotros. Pero cuando prediquemos con una capacidad, con una fe, creyendo que Dios puede estar haciendo milagros, que Dios puede estar haciendo sanidades, creyendo que Dios lo puede hacer. Porque una cosa es que no pase, pero yo estoy creyendo. Y otra cosa es que quiera pasar y que yo no lo crea. Entonces, amados, somos evangelistas de buenas nuevas, y esas buenas nuevas, sin duda alguna, tienen que tener el poder de Dios en medio nuestro. Lo sobrenatural viene a causa de la predicación. Nunca verás experimentar lo sobrenatural de Dios, sino es con el fin de confirmar su palabra predicada. Veamos algunas citas bíblicas. Hechos 2, 41, 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Pero ¿cómo empieza el versículo 41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La predicación de la palabra, lo sobrenatural, viene a causa de la predicación de la palabra, amados. Hechos 6, 7, 8 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por eso es muy importante qué pasajes vamos a utilizar. ¿Qué pasajes vamos a utilizar para predicar el evangelio? Y es muy importante, y voy a entregarles un pequeño archivo, una pequeña hojita. Vamos a poderles entregar de citas bíblicas que son claves, amados, que son claves para el evangelismo, porque a veces utilizamos citas bíblicas que no mueven a fe, pero es importante que nosotros tengamos, por lo menos memoricemos citas bíblicas que muevan a la fe, que hablen de salvación, que lleven a las personas a decir: yo quiero eso, yo quiero eso. Nosotros no salimos a evangelizar con grandes sermones bíblicos, sino con grandes verdades, amados, con grandes verdades que toquen, que impacten, que hablen de la cruz, que hablen de la misericordia, que hablen de la compasión. Yo me acuerdo de un pastor evangelista, amigo, que mandó a hacer una valla, yo creo que de 10 por 10, y la colocó encima de su comunidad cristiana. Grandísima, era una valla grandísima. Y él puso allí: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado. Y la iglesia era evangelista, y luego la cambiaba por otra, y entonces sí es la tierra, pasó por fuego. Bueno, ponía unas citas bíblicas. Y nosotros le decíamos: oye, nadie va a querer venir a un lugar con esa valla encima, con pasajes tan tremendos como Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero él ponía solo versículos apocalípticos. Él ponía versículos apocalípticos. Pues yo le decía a él: esos versículos apocalípticos, guárdatelos para el estudio bíblico. Ahora necesitamos predicar el evangelio del reino, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la compasión de Dios. Entonces me decían: pero pastor, es muy importante que a ellos se les diga que el juicio vendrá y que la condenación. Sí, fue una manera de evangelizar hace muchos años. Muchas personas vinieron a los pies de Cristo por miedo a ir al infierno. Pero hoy en día el Espíritu Santo está obrando en la vida de muchas personas, ya que la gente no se congregue por miedo de ir al infierno, sino que se congreguen porque tuvieron fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Déjame decirte, hace más milagros la cruz que el infierno. Hacen más milagros la cruz, un mensaje basado en la cruz, que un mensaje basado en el infierno. Hacen más milagros un mensaje basado en la redención que un mensaje basado en la condenación eterna. Veamos que otro pasaje bíblico.
Voy a pasar esto. Voy a pasar algunas citas bíblicas. Vamos a ir avanzando bastante. Dos cosas que estorban tremendamente nuestra vida de poder es el miedo al rechazo y el miedo al ridículo. Estos dos temores en ocasiones impiden que abramos nuestra boca o que oremos por las personas imponiéndole las manos. Qué tremendo. Miedo al rechazo y miedo al ridículo. Hace algunos años le preguntaba al Señor, Señor, ¿tú quieres usarme? Yo quiero que tú me uses. Y yo sentí que el Señor habló a mi espíritu y me dijo, ¿quieres que te use? Tienes que perder dos cosas. Tienes que perder el miedo al rechazo y el miedo al ridículo. Mis amados, ¿queremos ser usados por Dios? Tenemos que perder el miedo al rechazo y el miedo al ridículo. Si nosotros no perdemos el miedo al rechazo y el miedo al ridículo, no va a pasar nada. Porque en ocasiones nos veremos predicando en un almacén, en una clínica, nos veremos predicando en un supermercado, nos veremos predicando en la calle, nos veremos predicando en un restaurante, nos veremos predicando en el metro, en el tren, nos veremos predicando o nos veremos predicando en el colegio, en la universidad, nos veremos predicando en las aulas de clase y el poder de Dios querrá desatarse en estos lugares, pero si si nosotros como cristianos tenemos miedo al rechazo y tenemos miedo al ridículo, el solo tener temor al rechazo y el miedo al ridículo nos va a llevar a quedarnos callados. ¿Y sabe usted y yo qué necesitamos simplemente para que Dios nos use? Abrir la boca. Lo único que usted y yo necesitamos para que Dios nos use es abrir la boca. Porque por lo general nosotros queremos sanar como Pedro, con la sombra. Alguna vez, permítame un comentario, alguna vez le dije al Señor, Señor, ¿cuándo vas a sanar con la sombra? Y yo sentí que el Espíritu me dijo, antes de sanar a través de tu sombra, quiero sanar primero cuando tú impongas manos. Y yo sentía que el Espíritu me estaba diciendo, hay muchos que están buscando querer sanar con la sombra, sin comprometerse. O sea, yo voy pasando y la gente se va sanando, sin compromiso. En cambio, cuando yo levanto mi voz y predico, yo me estoy comprometiendo con el evangelio. A veces queremos ser a veces no nos gusta predicar, entonces decimos, ay, ojalá el Señor sanara con mi sombra. Imagínate que tú no prediques y que el Señor sane con tu sombra. Y la gente se empieza a sanar. El brujo va a decir, yo fui. La bruja va a decir, yo fui. Antes de que Dios sane a través de tu sombra, Dios quiere que tú te comprometas predicando su palabra, imponiendo manos. Si primero eso no pasa, si no hay una palabra, si no hay un evangelio, si no hay un evangelio de salvación y de redención, no van a haber sanidades. No van a haber sanidades. El asunto no es que tú sanes con la sombra. Si tú sanas con la sombra y no predicas, ¿quién se va a llevar la gloria? Tú te vas a llevar la gloria. Pero cuando tú y yo predicamos el evangelio y las personas empiezan a ser sanas, aparece el don de profecía, aparece la palabra de revelación, la gente que va a decir, este hombre, no, el evangelio que él predica, el Dios que él predica. Entonces, amados, no seamos cómodos buscando que nuestra sombra sane sin que nosotros nos comprometamos con la predicación del evangelio. La predicación del evangelio lo es absolutamente todo, todo en el evangelismo. Miedo al rechazo. A veces hay ese miedo, ¿no? Déjame leerte estos 4 puntos que escribí. Cuando muchos nos saquen de su lista, Dios nos habrá inscrito en el libro de la vida. Ay, es que pastor, ya no me hablan. Cuando la gente te deje de hablar, quizás por causa del evangelio, significa que tú estás dando testimonio de Cristo. Si alguien a ti te dice, uy, no, yo no le hablo a esa persona, la voy a sacar de mi grupo de amigos, es posiblemente porque tu manera de vivir, él no comparte tu manera de vivir porque su manera de vivir es muy distinta a la que tú estás viviendo. No es la idea que la gente nos saque de su llavero. La idea es que podamos estar allí para predicarles el evangelio. Pero si algún día tienes miedo ¿y si predico y me sacan de su llavero? Amados, cuando te saquen del llavero es porque Cristo ya te inscribió en el libro de la vida. Amados, la persecución
La persecución es algo que hace parte de la vida del creyente. En el manual, en un manual que se llama El Espíritu Santo y la persecución, allí abarcamos este tema. Amados, la persecución hace parte del cristiano. El cristiano no puede sacarlo porque hace parte de la vida cristiana la persecución. Entonces, yo siempre he creído que ¿cómo se dice? El colmo del cristiano es no querer ser perseguido por causa del evangelio. Entonces, piérdele el miedo al rechazo. Si te rechazan, no te están rechazando a ti. Si te rechazan porque eres feo, antipático, odioso, egoísta, sí te están rechazando a ti. Pero si te rechazan por el evangelio que predicas, no te rechazan a ti, rechazan a Cristo. Si todavía te llaman para hacer lo malo, eso significa que no has dejado claro tu fe. Si tus amigos o tus familiares todavía te llaman para hacer lo malo, significa que no has dejado clara tu fe. Significa que ellos todavía piensan que contigo se puede contar para lo malo. Quien no vive para Cristo, con dificultad morirá por Cristo. El colmo de un cristiano es no querer ser rechazado a causa del evangelio. Entonces, amados, nos van a rechazar. Nos van a rechazar. El cristiano que no quiera ser rechazado va a terminar contaminándose en el mundo. El cristiano que no quiera ser rechazado va a terminar contaminándose. Entonces, predica el evangelio, piérdele el miedo al rechazo, porque el poder de Dios no se va a manifestar si no predicamos el evangelio. Miedo al ridículo. Ay, qué vergüenza, qué dirá Cami, qué dirá Lau, qué dirán, qué vergüenza. Pierde el miedo al ridículo. La Biblia dice que el que se avergüenza de Dios, un día el Señor se avergonzará de nosotros. Entonces, en ocasiones predicar el evangelio para muchos es ridículo, o posiblemente tengas que hacer el ridículo, levantando tu voz en un lugar, hablando en un lugar y que la gente te diga, ay, mira ese cristianito. Pues es mejor que te digan eso y no mira ese borracho. Avergonzarse de Cristo es inscribirse en la lista de los que Cristo un día se avergonzará. Es la falta de poder lo que nos lleva a avergonzarnos, creyendo que Él nos quedará mal. ¿Sabía usted y yo que es por no creer en los milagros que nosotros nos avergonzamos del evangelio? Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. A veces nos avergonzamos del evangelio porque decimos, ¿y si no pasa nada? ¿Y si nadie levanta la mano? ¿Y si nadie se sana? ¿Y si nadie acepta a Jesús? Pablo decía, ¿saben yo por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. Amados, creamos en el poder de Dios. Creamos en el poder de Dios para que no nos avergoncemos, de nada, amados. Creamos en el poder de Dios. A la final, recuerda, tu papel y mi papel es llevar la palabra de Dios a sus oídos. Será el Espíritu Santo el que se encargue de llevarla del oído a sus corazones y allí creerán. Tú y yo cumplimos con predicar y orar. Dios se encargará de todo lo demás. Dios nunca dejará en ridículo su palabra. Escúchate bien. Dios no va a dejar en ridículo su palabra. Pastor, ¿cómo me aseguro yo de que Dios no me deje en ridículo? Predica su palabra. Predica su palabra. Si tú predicas otra cosa, si tú predicas un evangelio de economía, de dinero, si tú predicas un evangelio lejos de las escrituras, claro que vas a quedar en vergüenza. Claro que vas a quedar en vergüenza. Pero cuando tú predicas el evangelio de verdad, el Señor nunca dejará avergonzado su evangelio. Nunca lo dejará. O sea que todo tiene que ver con lo que salga de tu boca, con lo que tú estás predicando, con lo que tú estás enseñando, con el fuego, con la pasión que hay dentro de ti, con el Espíritu Santo ardiendo dentro de ti y hablando verdades que libertan, verdades, pero todo centrado en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estamos avanzando. No me detengo allí.
Permítame, leemos esto. Paradigmas de lo sobrenatural. Esos son algunos paradigmas que impiden que nos movamos en lo sobrenatural. Posiblemente alguno de ellos esté afectando tu vida y tenemos que hacerlos a un lado. Si no predicas, esas son algunas frases que nos van a poder ayudar a entender un poco acerca del poder de Dios a través de nosotros. Empecemos. Si no predicas, no pasará nada. Si no predicas, no va a pasar nada. Siempre que Dios va a hacer un milagro, necesita un hijo suyo en medio para que pueda decir, como decíamos anteriormente, quién lo hizo. Si no predicas, no va a pasar nada. Para que las señales te sigan, primero tendrás que ir. Si tú no vas y predicas, si yo no voy y predico, no va a pasar nada. Siempre noto un mayor nivel de dones cuando predico la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que me dicen, pastor, venga, pero me dijo alguna vez un pastor, me gustaría que viniera a ministrar la iglesia, pero no tiene que predicar. Y yo, lo siento, hermano, no voy a ir a hacer el show profético. Yo primero predico 15, 20 minutos, media hora, 45 minutos, yo primero predico y después vienen los dones del Espíritu Santo. Y muchas veces hay hermanos que dicen, hermano, no predique, solo venga y profetice. No. Quien quiere el postre se va a tener que tomar el sancochito primero. Buenas nuevas sin poder, las mismas malas de siempre. La baja autoestima impide que creamos. La baja autoestima impide que creamos quiénes somos y lo que Dios hará con nosotros. Tengamos mucho cuidado. A veces la baja autoestima nos lleva a creer que Dios no va a hacer nada con nosotros. Dios no me ama, Dios no me usa, yo no sirvo para nada. Dios que va a sanar a través mío. No, amados. Autoestima del reino. Somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Autoestima. Necesitamos autoestima de reino. Nos avergonzamos del evangelio porque dudamos de su poder. Cuando nosotros creemos que Dios no nos va a respaldar, nosotros nos avergonzamos del evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hollywood nos ha enseñado que el poder es ciencia ficción. Hollywood nos enseñó que al final de la película, en los créditos, dice efectos especiales. Pues, amados, el poder de Dios es real, no son efectos especiales. Quien se atreve tiene más para contar. Atrevámonos. Prediquemos, evangelicemos. El evangelismo en el cristiano no tiene que ser ese tiempito el domingo en la tarde para salir a evangelizar. Nosotros tenemos que predicar el evangelio y ser evangelistas de tiempo completo. A veces activamos los dones como los gemelos fantásticos. No sé si ustedes se acuerdan de la Liga de Justicia. Gemelos fantásticos, actívense. Y él se convertía en una cubeta de agua y ella en un águila. Y luego decían, tiembla, villano, tiembla. Y una cubeta de agua y una águila salvaban el mundo. No podemos pensar que el evangelismo se activa el sábado en la tarde o el domingo en la tarde. Tenemos que ser evangelistas de tiempo completo, porque las almas no se pierden el domingo en la tarde solamente, sino en todo momento. Tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos use y estar dispuestos a que Él nos use. El sacerdote pasó y vio a un hombre tirado en el suelo y no hizo nada. El levita pasó, vio a un hombre tirado en el suelo y no hizo nada. Pero el samaritano pasó, vio a un hombre tirado en el suelo, curó sus heridas, lo cargó, lo llevó a un mesón y allí lo cuidó. Supongamos que las tres personas iban para el mismo lugar, el sacerdote, el levita y el samaritano. Al llegar al mismo lugar, ¿cuál de los tres tenía algo más para contar? El que se detuvo. Amados, los que se detienen siempre tendrán más testimonios para contar.
porque a veces vamos tan de afán corriendo o no nos importa, se cayó alguien, vemos a alguien, pero los que se detienen a hablar, a orar, siempre tendremos más testimonios para contar que los demás, porque estuvieron muy ocupados, porque no les importó, porque no tuvieron misericordia. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer llena de la compasión y del poder de Dios, en ocasiones siempre habrá algo que te desvíe, siempre habrá algo que en ocasiones te haga llegar un poco retrasado a donde ibas. Siempre a donde llegues habrá algo para contar. ¿Sabes por qué? Porque en la esquina me encontré con una señora, porque había un señor tirado, porque alguien necesitaba oración, porque lo uno, porque lo otro, amados. Somos miel y el mundo es abeja, amados. Y cuando tú sales lleno del poder y de la revelación y del Espíritu Santo, siempre te vas a encontrar con alguien. Va a ser imposible, vas a tener que caminar en el desierto para que no haya alguien por quien orar. Pero en medio de grandes ciudades, en medio de urbes, en medio de centros comerciales, en medio de lugares, siempre habrá alguien por quien orar, siempre habrá alguien a quien consolar, a quien predicarle el evangelio. Si no nos atrevemos, no veremos nada. Si sigues creyendo que el Espíritu Santo es la tercera persona, no le tendrás por importancia. Y lo hemos dicho, y alguna vez los dije a ustedes. A veces nos han enseñado que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y sabe una cosa, para el evangelista tiene que dejar de pensar que el Espíritu Santo es por allá la tercera persona, sino que él no es la tercera persona. La Biblia nunca habla de una segunda ni de una tercera persona, sino que para el evangelista y para el cristiano, el Espíritu Santo tiene que ser muy, muy, muy importante. Tiene que ser importantísimo. Tan importante que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. Si no pierdes el miedo al rechazo y al ridículo, nunca serás usado por Dios. Debemos perder un poco de cordura. A la lógica y a la razón nunca se le ha visto hacer milagros. Escúchese bien esto. Tenemos que perder un poco de cordura. A la lógica y a la razón nunca se le ha visto hacer milagros. A veces la fe nos tiene que llevar a perder un poco de cordura. La fe en ocasiones nos lleva a tener un poco de locura, más bien. Perdemos cordura, pero ganamos locura. ¿Sabes por qué? Porque a la lógica y a la razón nunca se le ha visto hacer milagros. La lógica que dice, lo atropelló un camión y se murió. Ah, con razón. Le pegaron 5 balazos en la cabeza y murió. Ah, pues obvio. O sea, la lógica y la razón son obvio, con razón se murió. Pero cuando nosotros tenemos fe y somos llenos del Espíritu Santo, a nosotros nos dicen, lo atropelló un camión, vamos a orar por él. Le pegaron 5 tiros, clamemos. Pero son 5 tiros en la cabeza, hermano. A la lógica y a la razón nunca se le ha visto hacer milagros. Por eso la fe nos lleva a perder un poco de cordura. Ustedes pueden ver a una persona llevada, fumada, enmarihuanada, drogada. Ustedes pueden ver a una persona totalmente endemoniada. La lógica dice, no, a ese para qué se le predica. La razón dice, no, ese ya se fue para el infierno. La lógica dice, no, ese está enmarihuanado, ese que va a poner cuidado. Nada, vayan y pongan manos. La lógica dice, no se puede, pero el poder de Dios dice, algo va a pasar. Y se le va a pasar ese marihuanazo, se le va a pasar ese bazuco, se le va a pasar, algo va a suceder. No, pero es que es gay, es que es lesbiana. Nada. A esa persona que es lesbiana, a esa persona que es gay, no estamos de acuerdo con su estilo de vida, pero a esa persona como tal hay que amarla. Nada, impongan las manos. No sabemos si en una imposición de manos se va a volver suficientemente hombre, se le va a ir el espíritu inmundo. Amados, a la lógica y a la razón nunca se le ha visto hacer milagros. En cambio, la fe nos hace perder un poco de cordura, pero ganar un poco de locura, que es la locura del reino. Si crees si crees que Dios trata a través de enfermedades, los enfermos no se sanarán. Si cuando vas a orar por un enfermo, tú sigues creyendo que Dios sigue mandando enfermedades a su pueblo, amados, el que ora por los enfermos siempre tiene claridad de algo. La enfermedad viene del diablo. La enfermedad, y si no es por un espíritu inmundo,
Dios no está con esa enfermedad de todas maneras. Y usted tiene que orar con la fe suficiente e imponer las manos con la fe suficiente para creer que esa persona va a ser sanada. Yo conozco hermanos que oran, oh Señor, esta enfermedad que tú le pusiste a esta hermana, quítasela. Y pues enfermedad con cruz del Calvario no combina. Oh Señor, esta enfermedad que tú le pusiste, Señor, quítasela. Dios, enfermedad, cruz, su iglesia, no combina. Recuerde, la enfermedad en el creyente tenemos que verla como la mesa de los cambistas. Jesús vino y dijo, esto no tiene por qué estar aquí. Entonces, tenemos que tener un nivel de fe que nos lleve a creer en lo sobrenatural, a perder un poco de cordura y a ganar mucha locura. Esa es la fe que Dios respalda. Estoy terminando, regálenme en 5 minutos, no se me vayan a dormir. Si no impones manos, los enfermos no se sanarán. Si no echas fuera demonios, los demonios no se irán. Pastor, pero eso es muy lógico. Ay, sí, muy lógico, amados, pero, ¿y el Señor por qué no me usa sanando enfermos? ¿Usted ora por enfermos? Ah, pues no. Y entonces, ¿y el Señor por qué no me usa echando fuera demonios? ¿Y usted cuando ve un endemoniado, ora por él? No. Y entonces, o sea, ¿cómo Dios va a sanar enfermos a través tuyo y a través mío? Si ni siquiera les predicamos, si ni siquiera oramos por ellos. Ay, pero es que Él puede sanar con mi sombra. Antes de que Dios sane con tu sombra, Él primero quiere que tú te comprometas imponiendo las manos sobre los enfermos. Para que tu sombra sane, deberás imponer muchas veces las manos. Para que los endemoniados huyan de ti, tendrás que sacarlos primero cara a cara. Porque nosotros queremos eso en ocasiones. Que uno vaya caminando por ahí, comiendo helado, comiendo paleta y los enfermos empiezan a sanar. Queremos milagros sin compromiso. Ay, pero es que yo quiero que un endemoniado me vea y salga huyendo. ¿Los has enfrentado? ¿Los has enfrentado? ¿Has echado fuera demonios? No. Entonces los demonios no van a huir de ti. Amados, es compromiso, es atreverse. Por eso la importancia de perder el miedo al rechazo y la importancia de perder el miedo al ridículo. ¿Y sabe quién le ayuda a usted a perder el miedo al rechazo y el miedo al ridículo? El Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo cogió a 12 cobardes y los convirtió en 12 mártires. ¿Qué convirtió a 12 cobardes en 12 mártires? Espíritu Santo. Y recuerde que usted y yo somos la sal de la tierra. La Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amados, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Escúchese bien esto y con esto termino. Si usted y yo somos la sal de la tierra, si Mateo 5:13 dice que usted y yo somos la sal de la tierra, si la Biblia nos dice que usted y yo somos la sal de la tierra, recuerde que la sal tiene, dentro de sus muchas características, tiene dos grandes características. Número uno, la sal preserva. Era la nevera de nuestros antepasados. La sal detiene la putrefacción. La sal cura la carne. Me acuerdo hace muchos años que fui a predicar a los quechua y uno de ellos me dijo, pastor, vamos a traer la carne. Estábamos en medio de la nada a traer la carne. Yo dentro de mí llegué a pensar que íbamos a ir de casa, pero no. Llegamos a un lugar, él iba con una pala, con una olla y empezó a cavar y a cavar y a cavar y a cavar y a cavar. Cuando encontramos una tapa como de barro, él la limpia, levanta la tapa y adentro había carne. Y empezó a sacar carne y a meterla en la olla. A sacar carne. Yo, pues casi me huasqueo viendo eso.
Estoy hablando de hace unos 30 años. Y yo le decía, ¿qué es esto? Y me dice, es nuestra nevera. La carne, cuando matamos el animal, lo deshuesamos, salamos la carne y la metemos allí. Y cada vez que la necesitamos, venimos por ella. Porque la sal la preserva, pastor. Y mire la sequita que está y mire cómo la va a comer. Yo dije, bueno, el fuego mata todo. El fuego no. Tomaron la carne, la pusieron en un alambre y dejaron que el sol la terminara de achicharrar y así no la teníamos que comer. Pero fue tremendo ver la carne, la sal como preservaba. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos preservadores de buenas costumbres. Nosotros somos preservadores de la moral en medio de las naciones. Nosotros somos la sal de tierra, de la sal de la tierra porque preservamos, detenemos un poco el mundo de la putrefacción, donde vivimos, donde estamos, en el barrio, en la casa, en el colegio, en la universidad. Nosotros detenemos la putrefacción. Por eso somos la sal de la tierra. Pero la sal de la tierra, amados, tiene otra característica. Siempre nos han dicho que somos la sal de la tierra porque paramos la putrefacción, porque secamos, porque preservamos. Pero también somos la sal de la tierra por otra gran razón. Amados, la sal produce sed. La sal produce sed. Cada vez que usted y yo comemos algo salado, inmediatamente tenemos que tomar algo líquido, porque la sal produce sed. Amados, nosotros somos la sal de la tierra, porque nosotros deberíamos de producir sed al mundo de Dios. La gente que está a su alrededor debería decir, hábleme más de su Dios, hábleme más de su Dios. ¿Por qué? Porque usted me habla y yo quiero saber más. Así deberían de ser las personas que están a nuestro alrededor. Un día Jesús se encontró con una samaritana y Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide beber, antes tú me pedirías agua a mí. Qué tremendo. La samaritana tenía un balde y había un pozo. Y Jesús dijo, si tú supieras quién te pide beber, antes tú me pedirías agua a mí. Jesús se encuentra con la samaritana. ¿Y sabe cuál de los dos quedó más sediento? La samaritana quedó sedienta. Pero ella tenía balde, sí, pero es que ella se encontró con la sal. Y esta mujer quedó tan sedienta de Dios que corrió y le dijo a los hombres de Samaria, vengan, he conocido un profeta, he conocido un hombre, creo que es el Hijo de Dios, vengan. Cuando usted y yo somos sal de la tierra, usted y yo provocamos sed al mundo de Dios. Pastor, ¿cómo me doy cuenta si yo soy sal? ¿Cuántas personas conocen de Dios a causa de tu testimonio? ¿Cuántas personas quieren saber de Dios por causa tuya? No te estoy juzgando. ¿Cuántas personas no quieren saber de Dios por causa tuya? Posiblemente no sea sal, sino azúcar, que es empalagosa. ¿Cuántas personas cuando pasan por tu lado y hablan contigo quedan sedientas de Dios y dicen, ore por mí, ore por mí? Amados, somos la sal de la tierra no solamente porque preservamos, sino que somos sal de la tierra porque somos provocadores de sed. Que la gente que está a nuestro alrededor quede sedienta de Dios y quiera saber más de Dios y quiera ir donde nosotros estamos yendo. Les amo, les bendigo y espero que haya sido un tiempo de mucha edificación. 2, 3 lunes más y estoy seguro que podremos concretar o los lunes que se nos permita. Pero creo que estamos poniendo un muy buen fundamento. La otra semana nuestro diseñador de internet, nuestro programador, está haciendo lo de las balotas, ya no para que le hagamos balotas, sino que sea virtual y podamos hacer ese ejercicio de activación evangelística, que estoy seguro que va a ser de mucha, mucha bendición. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.